yo recuerdo que recapitulando, pues sí, también es un hombre escándalo. Cuando hacíamos los resúmenes del año. Costaba trabajo. O sea, nunca faltaba. no había mes que no estuviera en el top del escándalo. O sea, esa es la realidad. Y también tengo la oportunidad de conocerlo de manera personal y pues, es mi amigo. Y pues sí nos sorprendió a mucha gente que Omar Suárez haya sido encarcelado en el reclusorio sur. Yo estuve pendiente de él a través de un amigo mutuo, de Salvador Cervoni, con quien yo le mandé varios mensajes que me hubiera encantado que me diera una entrevista. Yo sé que no era el mejor de los lugares para dar una entrevista y también sé que en este mes de febrero, 12 de febrero, me parece, espero que haya una imprecisión, sale Omar Suárez del reclusorio sur por algo que se llama falta de pruebas. ¿Estoy en lo correcto, Omar? Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, muchas gracias, buenos días, Bienvenido, Jessica Roy. Omar. Hola. Muchas gracias, de verdad. Primero, antes que nada, quiero agradecer muchísimo porque sé que ustedes como programa con una labor periodística muy importante y muy objetiva siempre, pues estuvieron al pendiente y en un seguimiento muy completo y sobre todo objetivo de lo que se estaba viviendo. Desgraciadamente el reclusorio no es un lugar precisamente muy grato para tener una entrevista o para tener cualquier tipo de encuentro y tampoco tienes ni el ánimo ni las ganas, esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo estuviste, Omar Suárez? Estuve 3 meses y medio, o sea, ciento y algo de días, 108 días, 105 días por ahí. Un día es mucho, ¿no? Un día se me pasó el tiempo súper lento y evidentemente cada vez que, pues desde el primer día que llegas, dices voy a salir en las 72 horas. Y luego tienes las metas que te van poniendo los abogados de acuerdo al proceso y de pronto pues no pasa nada o las cosas no son como te las platican y vas entendiendo tu proceso y vas entendiendo tu caso y te vas dando cuenta que te vas enfrentando a una realidad de que realmente no hay un tiempo promedio de cuánto es el tiempo que vas a permanecer, te vas enfrentando a esa realidad y sí llega un momento en que entras en un estrés, es un lugar al que no estás acostumbrado a estar, en el que no precisamente se encuentra la gente más importante o más interesante. Con la gente que tú quisieras estar. O con ¿no? la gente que tú quisieras estar. Pero sobre todo, bueno, también, evidentemente no hay que clasificar a toda la gente en esa línea. Hay también gente muy interesante y sobre todo, lo más subrayable del asunto, inocente. Muchísima gente inocente. ¿Eh? A ver, Omar Suárez, estamos platicando con el productor Omar Suárez, que hace 10 días, 12 días salió del reclusorio sur, donde estuvo 100 y tantos días detenido. ¿Cuál es el delito por el cual te detienen, te apresan y te meten a la cárcel? Me detienen por un delito que se llama fraude procesal. Ajá, ¿eso qué significa? El fraude procesal significa cuando tú tienes una instancia civil, llevas un juicio civil y a través de una prueba falsa obtienes un juicio a tu favor y evidentemente obtienes una situación económica donde se obtiene una cuantía, ¿no? Y evidentemente pues esto se supone que lo tienen que demostrar. Realmente cuando yo empecé a analizar y un poquito a entender por lo que yo estaba allá adentro, pues me di cuenta que realmente mi circunstancia no encuadraba exacta dentro del fraude procesal. A lo mejor, probablemente, de acuerdo a la teoría que decía la contraparte, la parte que me acusaba. ¿Quién es él? Se llama Adrián Acevedo. ¿Él era tu socio, entiendo? No era mi socio. Era un cliente como cualquiera que compra proyectos de teatro y que incluso le ha comprado a muchos compañeros o colegas productores y no era la primera vez que yo hacía un negocio con él, era la cuarta ocasión. ¿Y él compraba tus obras de teatro, las que tú producías, y las revendía? Él o las compraba ponía? las obras de teatro y las hacía, él las hacía de empresa en diferentes plazas. En este caso en específico ya llevamos 3 negocios anteriores. Se hizo un cuarto negocio y se hizo con Perfume de Gardenia para la temporada aquella que tuvimos en el Foro Polanco, y en esa ocasión
Pues yo le di un plus porque él me hizo un pago de las presentaciones, un pago al 100%. Normalmente se da un 50% y tienes de adelanto. Otro 50% a la liquidación para la presentación. Aquí el caso fue diferente y en base a eso obtuvo un beneficio de tener un privilegio sobre la obra. Es decir, cada vez que la obra se presentara, de aquí a que él tuviera sus presentaciones, él iba a tener como una especie de rendimiento económico que correspondía a una cifra ya determinada por una cantidad tampoco tan, no vais a creer que una cantidad muy importante ni nada, pero sí tenía una figura contractual, que es ahí donde tuvimos la cavidad, y que fue verdaderamente un error del abogado. ¿De tu abogado? Del abogado que yo tenía, exactamente. Donde hace una figura de contrato, de participación, de asociación en participación, que es una figura que le permite a una persona justificar que tiene uno o los puntos que sea dentro de una producción o dentro de un negocio. Este fue el asunto. Un porcentaje. Exactamente. Se supone que él tenía 2 puntos. Eso era para garantizarle a él lo que habíamos quedado de manera verbal. Es decir, lo que se había quedado de manera verbal no precisamente era lo que venía en el contrato. Cuando el señor empiezo a ver que no tiene deseo de hacer sus presentaciones y que probablemente ya venía la salida anunciada de Araceli Arámbula y vamos a cambiar de Gardenia, el señor no se le veía intención de ejecutar las presentaciones que tenía y tenía una vigencia el contrato al 31 de diciembre, es decir, el día que llegara al 31 de diciembre del año, me parece que era 2013 o 2012, el señor ya no tenía ninguna injerencia ni en la producción, ni tenía derecho ya a hacer las presentaciones. Sin embargo, yo le devolví su dinero y preferí no tener absolutamente nada que ver con él. ¿Por qué? Pues porque evidentemente veía que había una situación de cierta alevosía que no me gustaba y sabía que la cosa no iba a acabar bien. Por ese detalle se le devolvieron 3 millones de pesos que se le devuelven mediante una... yo debí de haber roto el contrato ese que hicimos. Eso hubiera sido la mejor solución. Pero no lo hice. Entonces lo hice con una especie de finiquito. Una carta... Mira, te la voy a mostrar. Ok, oye, a ver, o sea, tú no le debes nada a él. No se le debe nada. Se presenta una prueba y con esa prueba se le da pues a la juez civil se le comprueba que no se le debe absolutamente nada. Es la razón por la cual ganamos la instancia civil. De la instancia civil vamos a la apelación, que es la segunda instancia, que también es ganada. En esta instancia hay un pliego de preguntas y respuestas que se le hacen al señor, en donde se le pregunta, oiga, ¿usted reconoce que no se le debe? ¿Usted reconoce su firma? ¿Usted reconoce su huella? ¿Usted reconoce el documento con el que se acredita que se le paga esta cantidad? En fin, una cantidad de posiciones, de preguntas, que él en ningún momento objeta ninguna de estas preguntas y queda sentado en ese expediente civil. Oye, a ver, Omar, es que yo ya me perdí aquí. Si no le debías, ¿cómo llegaron a detenerte y a meterte a la cárcel, Omar Suárez? Gano el juicio civil, gano la apelación y gano el amparo. Por lo tanto, un juicio que se gana en las 3 instancias y queda cerrado sin reservas de ley, no puede volverse a juzgar. Ajá. ¿Correcto? Entonces, okay. Meses después... Él solicita y dice que el documento con el que yo le gané ese juicio es un documento alterado. Y ahí es donde encuadra la posibilidad de fraude procesal. Pues evidentemente no estaba alterado. Y si hubiera estado alterado, pues lo lógico hubiera sido que lo hubiera expresado durante todo el juicio civil, que tuvo 3 instancias para hacerlo. Si a ti te presentan un papel, tú estás reclamando un dinero y te presentan un papel alterado, en ese momento lo dices, ¿sabe qué? Partamos de que sometan a peritaje esto porque esa no es mi firma o lo que quieras decir. Nunca lo expresa en el juicio civil. Se cierra el juicio civil y entabla esta demanda penal. Esta demanda penal tenía una columna vertebral bastante chueca, por así llamarlo, porque de inicio, pues uno tiene derecho a ser presentado al Ministerio Público. Yo jamás recibo un solo citatorio.
Entonces el día que me detienen... O sea, obviamente ya conocemos a esa manera de actuar que dice, es que ya le mandó a ustedes, entonces no nos quiere presentar, hay que detenerlo. Exactamente. O sea, obviamente lo hicieron cachirul, que se lo llevaron a otro lugar y según te lo entregaron. Lo llevaron no a una oficina que yo hace 3 años ya no habitaba. Ok. Entonces lo llevan a esa oficina, incluso hay una hoja donde dice un policía que me vio y que yo le dije, ahorita te acompaño al Ministerio Público, ahí te alcanzo. En fin, obviamente eso nunca pasó. Puras mentiras. Y todo esto, cuando a mí me detienen, me dicen, bueno, no, mira, si tuviste los citatorios o no, lo que importa es que ya estás aquí. Estás de una manera precautoria. Si tú compruebas con tu primera audiencia, compruebas que no tienes un delito y presentas pruebas y acreditas, pues tú te vas en las 72 horas. Obviamente, yo estaba seguro pues, de lo que tenía, de la estructura jurídica que tenía y sabía perfectamente que se iba a resolver. Sin embargo, no contaba yo con que la juez penal que a mí me tocó, pues tenía una línea ya muy estructurada. Y ¿Eso qué significa, Omar Suárez? ¿Qué es una pues línea mira, muy estructurada? lo que yo siento, lo que yo viví por parte de la juez Julia Ortiz Leandro fue un acoso psicológico absolutamente todo el tiempo y de inicio no me acepta mis pruebas para defenderme. ¿Te acosó psicológicamente? ¿Cómo? Mira, desde el principio yo todavía no tenía un auto de formal prisión. Es decir, no se me ha comprobado que yo tenga un delito. Uh-huh. Y yo ya me había mandado a hacer exámenes de criminología, que no corresponden al tiempo procesal. Si bien el juez puede mandar lo que quiera a la hora que quiera, porque es su juzgado, uh-huh. Si tú no tienes un antecedente penal, pues no tendrían por qué ser como tan drásticas las situaciones. Desde el primer momento me incita a una negociación. El fraude procesal en el Distrito Federal... ¿Te incita a una negociación? ¿Cómo? Una negociación con mi contraparte. Te dijo, hay que llegar a un arreglo. Sabe que llegue a un arreglo. Pero la circunstancia, si no, usted se va a quedar aquí muchos años. Yo se lo garantizo. ¿Y cuánto era el arreglo? Me pedía 5 millones de pesos que me arreglara con la contraparte. Pero partamos de que el fraude procesal en el Distrito Federal es un delito grave. Los delitos graves no alcanzan reparación del daño. No es como que alzas la mano y dices, yo te pago y tú sales. No, porque es un delito con la sociedad. Se supone que tú alteraste y engañaste a una autoridad. Tienes que demostrar que no engañaste a la autoridad. No sales reparándolo. Entonces, pues evidentemente el hecho de que ella me dijera, oye, repáralo, yo solicito desahogar mis pruebas para poderme defender dentro de las 144 horas, porque pedí la duplicidad de término, y resulta que no me deja desahogar una sola prueba. Solicito que se presente la contraparte que me acusa, solicito un careo, solicito que hay un tipo que es el hermano de la contraparte que dice que me vio firmar un documento, solicito que venga a ratificar su dicho, y no llegan. No llegan, presento mis alegatos, presento las copias certificadas del juicio civil, que son fundamentales para comprobar que no hay delito. No me acepta ninguna prueba, no me acepta los alegatos, dicta auto de formal prisión 20 horas, casi 20 horas antes de que feneciera el término. Un término constitucional, al cual tú tienes derecho a, si quieres una hora antes a desahogar una prueba, pues la puedes presentar. ¿Dónde te detienen, Omar Suárez? Me tienen en un restaurante por Periférico y Palmas, muy conocido. Me citan que un supuesto cliente que quería comprar la obra de teatro Divorciémonos, mi amor, que en ese momento estábamos de gira, y de pronto pues veo que hay muchas patrullas, me bajo, pues, no soy una persona que me acostumbre a manejar con guaruras ni ningún tipo de situación así, pues, evidentemente pues, sabemos a lo que nos dedicamos, y pues de pronto se acercan conmigo, me dice, usted está detenido por fraude procesal. No entendía yo en ese momento ni qué era eso. Y te metieron a una patrulla y me suben a una patrulla, me llevan al reclusorio sur, se sube la contraparte, que ahora sé que eso es... Adrián Acevedo. Eso no debe de ser. ¿Y qué te dice Adrián Acevedo cuando se sube? Me dice, ¿ya viste? No, ¿ya viste? Que sí pude y tuviste una mala defensa, me vas a pagar, porque si no, te vas a ir no sé cuántos meses. Yo realmente suponía que llegando al
al reclusorio, sabía que yo pensaba que iba a pasar a un ministerio público antes, no sé, pensaba que iba a pasar a una oficina antes y que probablemente iba a llegar mi abogado, iba a poder comprobar, no sé, nunca había vivido una situación así, entonces la verdad es que no esperaba lo que pasó. No, nunca me hubiera imaginado en ese momento, ya subido en la patrulla, la situación que iba a pasar y a lo que me iba a enfrentar. No, yo te tengo que preguntar si la jueza estaba comprada por la otra parte. No te puedo asegurar que así sea, porque sería una aseveración. ¿Cuánto te costó la estancia en la cárcel? Pues no, ¿Y cuánto no, dejaste de percibir? Digo, no tengo un número exacto, Gus, pero definitivamente yo creo que más allá del tema económico, que es importante, es el tema familiar. O sea, todos tenemos familia y eso nadie te lo repara. O sea, imagínate, yo tengo una hija que tenía en ese momento 9 meses y ahorita te encuentras con una niña que tiene un año 4 meses, que ya camina, que ya no sé qué. Que no se acordaba de ti. Sí, y que yo decía, y cuando llegue a la casa, ¿cómo me va a decir, ¿y este quién es, no? Oye, entonces, a ver, y hay muchas voces que se han levantado, Andrés García y demás, que es que dice Andrés García que le debes Así es. dinero. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí eres moroso para pagar? No, la realidad primero es que soy un productor que hace elencos que son elencos que cuestan y que cuestan bastante y que son elencos muy interesantes y que las nóminas son caras y que soporto mucho el capricho de muchos actores, ¿no? Soporté por 6 o 7 años el capricho de un señor que es Andrés García, al cual lo traté con una estimación y tú fuiste testigo. Lo apapaché. Fue un exceso. Y ese exceso yo creo que nunca se puede morder la mano que te da de comer. El día que yo contraté al señor Andrés García, el señor estaba en una circunstancia vetado en las televisoras, sin trabajo y sin dinero. Sigue vetado. Y hoy por hoy, pues esta manera de agradecer el trabajo, ese cheque, tú me preguntaste muchas veces antes de ese cheque. Sí. Yo nunca te contesté. Te dije, ahí lo vemos, lo están viendo los abogados, evadí la respuesta. Así es. Hoy te la puedo decir. Fíjate que ese cheque pertenecía a una garantía de una obra de teatro que se llamaba Tres Parejas Disparejas, en la cual trabajaba Maribel Guardia, Benito Castro, Gabriel Soto, Arturo Carmona. Y Andrés era el protagonista de la historia. En esta obra, cuando tú contratas a un actor, normalmente te arreglas que les pagas por semana, sobre todo cuando estás en el Distrito Federal. Entonces estábamos en el Distrito Federal dando funciones en el Teatro Hidalgo y el señor cobraba por semana. El arreglo específico con él cobraba semana caída. Es decir, terminada, nos liquidaban nosotros, por decir algo, Ticketmaster los días jueves. El día viernes él estaba cobrando su dinero con el contador. De la semana anterior. De la semana anterior. Por lo tanto, como iba con una semana caída, tenía un cheque garantía. Ese cheque, por si tú no le pagas, él tiene un elemento de defenderse o de comprobar que tú le debes ese dinero. ¿Cuál es la razón por la cual no se le paga? Esa temporada se finalizó y, perdón, pero con todas las acusaciones que él ha hecho, pues lo tengo que decir así, pues pongo de testigo a todos los actores que están en esa compañía y sobre todo con subrayo al señor Benito Castro. Esa temporada se finaliza porque el señor Andrés García no llegaba a trabajar. Resulta que amanecía de mal humor, o amanecía en Acapulco, o se había peleado con Margarita, o lo que se te ocurra. Entonces decidía no llegar a trabajar. Por lo tanto... ¿Y dejaba el teatro? Dejaba el teatro sin... Era el actor principal, era el protagonista de la historia. Entonces había que salir, sacar a mis actores. Oigan, discúlpenos, hoy no está el señor Andrés García, pero ¿qué creen? Benito Castro nos va a hacer favor y ya se fue a cambiar ahorita y va a ser el personaje él. Quien no quiera, pase por su devolución a la taquilla. El público es muy, muy grato y la verdad el público siempre aguantó este tipo de cosas, pero ¿cómo hacía sentir a los demás actores, a la demás parte del elenco, a uno como productor, que lo que estabas anunciando, porque siempre se señala a los productores, es que anuncian a no sé quién, pero nunca se les cuestiona cuál es la situación real de los actores? Porque muchas veces hay algunos actores que pues realmente es el actor el que no llega o se compromete a algo que no puede, en fin. En este caso específico,
el señor Andrés García no llegaba a trabajar, se acaba de operar de la espalda, y entonces la espalda le daba muchos problemas, y básicamente llegaba el día que quería, y el día que no, pues no. Todos los actores fueron testigos, y no fue una vez, ¿eh? Esto fue muchas semanas, y aguantamos, y Benito, yo inventé un personaje, ¿sí? Porque como yo ya conocía a Andrés, y yo ya sabía los humores y todo este manejo, inventé un personaje que básicamente casi llegaba y tocaba la puerta, y salía Benito Castro y decía un chiste, obvio es Benito Castro, se caía al teatro. Maravilla, Benito. Pero lo tenía yo ahí para decir, ¿sabes qué, Benito? Cuando Andrés no llegue, eliminamos ese personaje y sales con el de Andrés. Y así lo hizo, no una semana, muchísimas funciones. La compañía terminó diciéndome, exigiéndome los actores, que verdaderamente ya no podían continuar con una situación donde ellos tenían que salir a sacar, a dar la cara con un público que probablemente pudiera estar molesto, pudiera estar enojado, porque el señor, el que estaba anunciado en primer crédito y con todo este tipo de situaciones y de acuerdos que tenía el señor García conmigo, pues no llegara a trabajar. Entonces decidimos parar la obra de teatro. El cheque es por 90,000 pesos, entiendo, Así ¿no? es. ¿Y eso es lo que le pagabas a la semana? Así es. Un lanal, ¿no? ¿Y para no llegar? Imagínate, o sea, nunca ventilo las cantidades con las que se contratan los actores, pero imagínate, es una cantidad absurda Sí. para pagar en teatro. No, ¿Sí? pues es un dineral, ¿no? 90,000 pesos a la semana. Y que te digan, y que realmente No, yo no sin sé una si alguien lo lógica, cobre, pero a mí me parece mucho dinero. sin una lógica de decir que ese cheque, vi en una revista que decía que 90,000 pesos, él calculaba que ya con intereses era más o menos entre 1,5 millones y 2 millones. Verdaderamente dije, no puede ser. Resulta que la persona, el abogado que le lleva ese cheque, ¿sí? Y que ese cheque, definitivamente, toda el historial jurídico que tiene, es muy probable que nunca lo va a cobrar, ¿sí? Y por supuesto que algo que yo no debo, tampoco nunca lo voy a pagar, porque si no lo debo no O sea, tengo no por qué se lo pagar. vas a pagar a García. Si no lo debo, no lo tengo por qué pagar, es injusto. Oye, Omar, ¿regresas como productor o está cerrado ese negocio en tu No, vida? no, yo creo que es un trabajo que no puedes cerrar, porque es algo que nos apasiona y que yo creo que toda la gente que nos dedicamos a esto, de alguna manera es como una forma de vivir. Pues mucha suerte y muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias, Gustavo, muchas gracias por estar al pendiente.